Ok. Bueno, sí, año nuevo, gente nueva. Bueno, bienvenidos otra vez. Este es el primer meetup que tenemos en el año. Eh, Acá abajo pueden ver la dirección de GitHub, que tiene un typo. Tenemos un repo con varias de las charlas y ese react-mejin/meetup es como el repo oficial de pues, de la comunidad, donde ponemos toda la información, donde están los temas de las charlas que se pueden dar. Entonces, para que entren, por favor. Acá los organizadores, está Simón, está Felipe, Alejandro soy yo y José tuvo que salir pues, de emergencia, entonces no nos acompaña, de pronto viene más tarde. Esos son nuestros usuarios de GitHub, si nos quieren pues, ver qué tenemos ahí o seguirnos. Bueno, algo muy importante, los patrocinadores. Huge, que nos da la comida, y Atom House el espacio. Entonces todo eso es gracias, todo este meetup es gracias a ellos. Y bueno, nuestra comunidad, somos 768 miembros más o menos. Arrancamos en junio del año pasado y bueno, no, nos ha ido muy bien, ya ha crecido bastante. Hemos hecho más o menos, tal vez 7 meetups, más o menos, y no, muy bien, hemos hecho un taller también. Entonces bueno, iba creciendo la cosa. Como les decía hace rato, este es el repositorio del Meetup. Aquí pueden encontrar, si ustedes entran acá a esta dirección y van acá en Issues van a ver las charlas que se hicieron antes y las que están propuestas pues para que alguien las agarre. Si alguien quiere hacer una charla de lo que sea de React, no importa que sea un tema básico, puede abrir un issue en el repo. Entonces, si ustedes abren el repo y crean un issue, hay un template. Entonces dice como, quiero dar una charla, ¿de qué es la charla? O quiero proponer un tema para que tal vez alguien más la agarre. Sí, entonces, eso es como el punto central donde está todo, ¿vale? Cuando terminemos el meetup de hoy, vamos a subir las charlas y los slides y todo a este repositorio para que estén pendientes también. Si quieren estar como al tanto de todo lo que pasa en este repo, le dan acá en Watch. Acá. Entonces les llegan las notificaciones al correo de cuando se crean issues, cuando se cierran, cuando hay pull request, todo. ¿Ok? Tenemos un código de conducta. ¿Y qué pasa con los códigos de conducta? El código de conducta es lo que nos dice cómo funciona la comunidad y qué se puede y qué no se puede hacer. El resumen de un código de conducta es que sean buenas personas, que sean como amables con los demás, que no haya bullying, que si alguien pregunta algo, pues que lo pongan aparte porque preguntó algo que era muy fácil o que no tenía que ver con React o algo, no. Entonces, pues eso es una comunidad de todos para todos. Entonces ustedes son los encargados de formar la comunidad, ¿vale? Entonces básicamente el código de conducta es que sean chéveres y si algo llega a pasar de, no sé, que alguien molestó a otra persona o que lo hicieron sentir mal o que le prohibieron la venida al meetup porque no sabe o algo así, nos dicen y nosotros tomamos acción. Pues no lo dejamos volver al meetup o lo sacamos de los canales en los que estén, pero eso es un sitio para que se sientan cómodos en preguntar y todos empezamos desde cero. Ninguno de nosotros nació y sabía React, ya no. Hemos aprendido de a poco. Y entonces acá está bienvenidos de la persona que está arrancando, que ni siquiera sabe programar, pero que tiene ganas, hasta la persona más senior que tenga 15 años de experiencia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hay de nuevo para React Medellín en 2018? Tenemos nuevo logo. Eso es importante. Tenemos un nuevo logo. Ya estamos en Slack. Antes estábamos en Gitter. ¿Qué pasaba con Gitter? Que Gitter da unas herramientas que se integran con GitHub muy bien, pero no tiene tanta acogida en el mundo del desarrollo. Es muy raro. Igual es muy chévere, pero Slack es muchísimo más famoso. Entonces, seguramente si trabajan en desarrollo, saben qué es Slack.
o tienen alguna interacción con Slack, entonces es más fácil que uno tenga el Slack de la oficina o del proyecto en el que esté trabajando y pueda agregar React Medellín a la vez. Entonces no tienen que saltar de aplicación en aplicación. Entonces, si quieren unirse, pueden entrar acá a reactmedellin.slack.com. Ahí les pide correo, contraseña y ya, listo. Y ya entran, ¿ok? Entonces ahí hay como tal vez más de 100 personas, 110 personas. Es bastante activo. Los organizadores estamos pendientes de lo que pasa, compartimos links, si hay dudas también tenemos un canal de ofertas laborales por si a alguien le interesa. Entonces se pueden unir acá. ¿Qué más tenemos? El año pasado el meetup fue el segundo martes de cada mes de 6:15 a 9 de la noche más o menos. Hicimos una encuesta en Slack y ganó el sábado. Entonces vamos a empezar a hacer el sábado por la mañana el meetup. Ya no va a ser en semana. Por lo menos en los primeros 3 meses. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va el sábado. Si siguen las cosas así, obviamente vamos a seguir el sábado. Entonces, bueno, va a ser sábado de 9 a 12, va a ser acá en Atom House durante los próximos 3 meses. Otra cosa chévere es que Simón ha estado escribiendo artículos de React. Entonces, artículos desde lo más básico de React. Y ha tocado librerías ¿Cuántos artículos llevas? Como 12 artículos en lo que va este año. El contenido es en español. Entonces, si quieren ver pues contenido en español nuevo, con buenos temas, pueden seguir a Simón en Medium. Y bueno, la agenda para el día de hoy, ¿cuál es? Vamos a ver los primeros pasos con React Native, que lo va a dar Simón. Mentira, ahora tenemos una pequeña charla de Lina Marín, que es CEO de First Mode. Luego tenemos los primeros pasos con React Native, que lo va a dar Simón. Luego tenemos el break para comer algo. Luego tenemos Style Components con React Native, que es básicamente hacer que su aplicación de React Native se vea bien de una forma fácil. ¿Ok? Y al final algo corto de cierre, unos 5 minutos y acabamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente. Pues ya Alejo, yo creo que me echó suficientes flores y no tengo que hacer pues como mucha presentación. Solo les voy a decir pues que soy ingeniero web de Huge en este momento y desarrollo pues más que todo en React. Entonces hoy les vengo a hablar de los primeros pasos con React Native, cómo vamos a iniciar a utilizar este framework. Entonces antes de empezar con React Native, quiero explicarles algo pues como de la filosofía de React. Estos 3 puntos que vemos acá son como los core values de React. Entonces React es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? En programación hay 2 paradigmas. La programación es declarativa o imperativa. Cuando estamos haciendo programación imperativa, tenemos que definir cada paso de nuestro programa. Por ejemplo, si vamos a cambiar el color de un div al momento de hacerle clic, la programación imperativa sería como remove class, tal, add class, tal. Y entonces se define cada paso que va a hacer. React es declarativo porque nosotros definimos el estado de la aplicación, de nuestros componentes, y él mismo se encarga de hacer pues como los cambios necesarios y de mostrar en la interfaz gráfica en ese mismo estado de la aplicación. El segundo valor es que React está orientado a componentes. Los componentes pues es como una filosofía moderna en donde antes se hacía que HTML, CSS y JavaScript estaban en un archivo separado y todos formaban una aplicación, y ahora los componentes es tomar una pieza de código que pueda manejar su propio estado y ahí vamos a envolver todo el código necesario para que solo ese funcione. Por ejemplo, un botón sería un componente donde vamos a tener los estilos del botón, el JavaScript del botón y el HTML para ese botón. Y el último valor es aprende una vez
escribe en cualquier parte. Y acá es donde viene React Native. Porque una vez que aprendemos React en web, pues vamos a poder aprender fácilmente React Native. O React VR, React AR, React Sketch. Todos van a trabajar similarmente. Entonces hacer el paso de uno a otro no es muy complicado. Entonces, React Native es como React, pero utiliza componentes nativos en vez de componentes web. Entonces, para aprender React Native necesitamos conocer los siguientes conceptos. Puse acá React Concepts porque es como lo principal, pero también hay que saber pues algo como de JavaScript y CSS. Entonces hay que entender qué es JSX. Hay que saber qué son los props, las propiedades y el estado. Sería bueno saber cuáles son los ciclos de vida de los componentes. Es bueno también saber ECMAScript 6 y es súper importante saber Flexbox de CSS, porque toda la distribución de las aplicaciones móviles se van a hacer utilizando el API de Flexbox. Para todos estos, algunos artículos los he escrito ahí en Medium, por si los quieren leer. Y si quieren aprender pues más, acá está la página de Webboss, que tiene cursos muy buenos sobre cada uno de esos temas. Entonces, como estaba diciendo, en mobile vamos a utilizar más que todo Flexbox. ¿Por qué? Hay dos tipos de dimensiones: las dimensiones fijas y las dimensiones dinámicas. Las dimensiones fijas es cuando le decimos a un div que tiene width de 40 píxeles, y ese div va a ser siempre 40 píxeles sin importar el tamaño del dispositivo. En cambio, cuando utilizamos dimensiones dinámicas, nosotros el flex le vamos a poner un tamaño el cual se adapte al dispositivo. Entonces, si vamos a estar en un iPhone 4, el div debería ser del tamaño completo del iPhone 4, y si vamos a estar en un iPhone 6, el div se va a adaptar para ocupar todo el tamaño. Este API va a tener dos diferencias principales cuando estamos en React Native. En web, Flex Direction es por defecto row. En mobile va a ser column, o sea, todos los ítems se van a alinear en modo de columna. Y cuando estamos utilizando la propiedad flex, que es el shorthand para definir pues como todo lo que va a tener flex, en React Native solo recibe números, que normalmente es 1, y eso define el flex shrink, flex grow y flex basis en un solo valor. Y ahora sí, React Native. Acá les voy a mostrar unos cuadros, unas listas, donde vamos a ver los componentes nativos y cuál es su equivalente en componentes web. Entonces, React ya trae pues como estos componentes, React Native ya trae estos componentes pues ahí definidos, y estos son los que vamos a utilizar y a mezclar para crear otros componentes más avanzados. Entonces tenemos el componente nativo View. Este componente nativo es un contenedor que no tiene ningún significado. O sea, en Web Component es un div. Además del View, tenemos el Scroll View, que este va a ser el mismo contenedor, pero con un overflow scroll. Entonces nos va a permitir hacer scroll para obtener más contenido dentro de ese div, sea vertical o sea horizontal. Tenemos el componente text, que va a ser para insertar texto en nuestra aplicación, equivalente a la etiqueta P. Tenemos image para insertar imágenes, equivalente a IMG. Text input para hacer inputs de texto. Tenemos bottom, equivalente al mismo bottom.
Y podemos también crear dos botones customizados. Tenemos Touchable Opacity y tenemos Touchable Highlight. Hay dos porque cada uno funciona de una manera diferente. Uno de ellos, el Touchable Opacity, se debe utilizar cuando el botón que vamos a hacer va a tener un background sólido. Porque este lo que hace es iluminar o oscurecer el background. Y Touchable Highlight se va a utilizar cuando el botón que vamos a hacer es plano, solo texto. Porque este va a oscurecer todo el componente. O sea, oscurece también el texto, el otro solo el background. Tenemos el picker para hacer selects. Tenemos un slider, ese sí no está en Web Components, entonces nos permite poner una barrita que vamos a poder arrastrar hacia el valor que deseamos. Tenemos switch para hacer checkbox. Tenemos listas. Tenemos dos tipos de listas. Las dos pues son equivalentes a un UL porque ninguna pone pues como números ni nada organizado. Hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué utilizaríamos listas si tenemos el scroll view? El scroll view nos va a permitir hacer igual el scroll con una lista larga de componentes. El scroll view solo se debería utilizar si la lista que vamos a mostrar es cortica. Si tenemos 5 elementos, 6 elementos, pero ya cuando la lista se crea, deberíamos usar flat list o section list. ¿Por qué? Porque estos tienen ciertas propiedades que le permiten a React reconocer más fácil cuál es el elemento que está cambiando y no tener que volver a renderizar todo el componente completo y toda la lista. Flat list nos va a mostrar pues como todos los componentes, todos los elementos en la lista pues así normales, y el section list nos va a permitir crear unos headers y crear lista dentro de esos headers. Y aparte de eso tenemos pues una lista larga de APIs. No las puedo mostrar todas, para eso pues está la documentación de React Native, pero voy a explicar estos tres porque son más bien importantes y los vamos a tener que utilizar en todas las aplicaciones. Bueno, el alert de pronto no. El App Registry es el punto de entrada de la aplicación nativa a mobile. Este es el API que se encarga de llevar todo nuestro código y permitirlo mostrar en mobile. Para los que hemos trabajado con React, sabemos que React tiene dos APIs separadas, React, que nos permite pues como escribir todo el código, y React DOM, que es el que inserta todo el código al DOM. Este App Registry es lo mismo que ese API, que React DOM. Este es el punto de entrada. Tenemos StyleSheet, que es el API que nos va a permitir crear como los estilos de nuestros componentes. Esto ya es como, lo voy a dar muy básico porque ya le voy a dar Style Components, que es como una evolución de esto. Es hacerlo más fácil. StyleSheet lo que nos permite es crear objetos con estilos y pasarle esos objetos a los componentes. Para los que han utilizado estilos en línea en React, saben más o menos qué es eso de crear los objetos con los estilos. Y tenemos el API de alerta, que eso nos va a permitir abrir un diálogo con los botones OK, Cancel y la alerta pues de mobile. Todo esto, todos esos componentes, todos estos APIs se van a adaptar, sea tanto para iOS como para Android. Entonces ahora sí el ejemplo, que es como lo divertido, pero para poder utilizar React Native tenemos que tener instalados Watchman. Yo acá les dejé un link, como estas diapositivas se las voy a compartir para que vean pues
Este sería pues como la página web de Watchman. Sé que no se ve mucho, pero lo importante es que acá pues están las instrucciones de cómo instalarlo en Windows, en OS. Y después ya sí podemos utilizar Create React Native App. Para los que han trabajado con React seguramente conocerán Create React App. Esto lo que hace es crear una carpeta con todo el boilerplate para nuestra aplicación. Entonces esto nos va a dar toda la configuración inicial sin nosotros tener que preocuparnos por dónde tenemos que poner App Registry, qué tenemos que importar, qué tenemos que exportar, configurar Webpack, Babel, todo. No, esto nos va a traer pues toda la configuración inicial. Para instalarlo lo hacemos con npm, lo instalamos de manera global, npm install -g create React Native App. Después de que se instala ya podemos hacer uso de esta herramienta, lo hacemos create React Native App y el nombre de nuestra aplicación, en este caso My App. Después navegamos a la carpeta donde está nuestra aplicación, cd My App, y vamos a tener los siguientes tres scripts en el package JSON: yarn start, yarn iOS y yarn Android. Yarn iOS y yarn Android nos van a permitir ver nuestra aplicación en un simulador en el computador. Yarn Start lo que va a hacer es que nos va a generar un código QR en la misma terminal y lo vamos a poder leer con una aplicación mobile que se llama Expo. Expo nos permite leer ese QR y todos los cambios que nosotros hagamos en el código se van a ver reflejados en nuestro celular. Ahorita ya en los links les voy a mostrar pues la página de Expo. Por ahora yo voy a estar utilizando Yarn iOS. Bueno, antes de mostrarles pues como la aplicación en React Native, yo hice el siguiente ejemplo para los que no conocen mucho de Flexbox. ¿Sí me puedes poner eso más grande? Entonces acá tengo pues el código, ya lo inicialicé, está escrito en React y la aplicación es la siguiente. Este código está en React Medellín, en el GitHub. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo varios divs, unos colores azul, verde, y todo el contenedor está en DisplayFlex. DisplayFlex nos permite alinear todos los elementos con respecto al eje X y al eje Y. Perdón, XY. Utilizando toda esta lista de propiedades. Flex Direction nos permite definir la dirección de los elementos, si va a ser en línea o en columna. Justify Content nos permite alinear los elementos con respecto al eje X, Align Item con respecto al eje Y, igual que Align Content. Tenemos Flex Wrap que nos permite decirle si los elementos se deberían poner en una siguiente línea o todos dentro de una misma línea. Y esto es a modo de playground, me permite cambiar las propiedades de Flex desde estos selects. Entonces si yo cambio esta propiedad, que sería Justify Content, que alinea con respecto al eje X, voy a poder ver todos los valores, cómo cambian esa vista. Entonces esta es una propiedad Space Between, que pone un espacio exacto entre los elementos, Space Around, que pone el espacio entre los elementos y en los bordes,
Align Content, por ejemplo, me permite también hacer lo mismo con respecto al eje Y. Space Around. Y el Wrap me permite ponerle que no pase a la siguiente línea, que todos estén en la misma línea, o que los pase a la siguiente línea pero inversamente, o que los pase a la siguiente línea. Esta aplicación pues va a estar ahí en el repo, en el GitHub de React Medellín, por si quieren ver pues como las propiedades y las opciones que tienen y aprender pues un poquito ahí jugando con la aplicación. Y ahora sí, la aplicación de React Native. Entonces hoy la voy a correr en Yarn iOS. Ahí me sale el simulador en el iPhone 10 X. Y acá el código. Listo. Acá lo importante es, yo ya hice pues como todos los componentes, los separé en varios ejemplos, utilizando todos los componentes que vimos en la lista. Lo que voy a ir haciendo es, voy a ir pasando por cada uno de los ejemplos, voy a explicar los componentes nativos que están dentro de ese ejemplo y luego lo vamos a mostrar en el simulador para ver cómo se ve cada uno de esos componentes. Entonces, ejemplo número 1. Acá estamos utilizando el API StyleSheet, estamos utilizando el componente de texto y estamos utilizando el componente View. En StyleSheet estamos creando un estilo que le estamos asignando a una propiedad container, que lo único que está haciendo es definir un margen top y margen bottom de 20 píxeles. Cuando utilizamos este StyleSheet, nos permite hacer pues, cosas como esta, poner margin vertical, que sería para los dos, y cuando estamos utilizando dimensiones fijas, como en este caso que estamos utilizando margen de 20 píxeles, nosotros no tenemos que definir que la unidad está en píxeles, solo con poner el número 20, ya React Native sabe que son 20 píxeles. Entonces así no le tenemos que pasar un string, sino solo el número. Y en este render, pues estoy creando un componente que se llama example1, que extiende component del API de React. Y estamos renderizando un contenedor, que sería el componente view, y dentro de ese contenedor hay 3 textos. Open app.js to start working on your app. Change you make will automatically reload. Shake your phone to open the developer menu. Entonces, acá voy a ir a app.js, que es donde están todos los componentes que ya creé. Voy a descomentar el ejemplo número 1. Y aunque se ve muy chiquito. Puedes dar en hardware arriba y le das zoom, creo. ¿Dónde es? No lo veo. Con Windows, chiquito, padre. Command 2, creo que lo pone. No. ¿Le puedes colocar un font size o algo así en el código?
Vamos a ver si acá con... Yo creo que lo tienes que aplicar al test. A veces sí va a tocar al texto. Esa coma al final es de ECMAScript 6. Ya con ECMAScript 6 permite poner la coma al final. Vamos a ver si está... Ah, listo. Ahí se alcanza a ver algo. Entonces, el text, ahí sí pone pues como el párrafo pues plano. Entonces ahí crea el contenedor pues contiene estos elementos, es el view, es como el div, no se muestra nada menos que le pasemos los estilos, no tiene ningún significado. Para el ejemplo 2 voy a utilizar el scroll view, style sheet y otra vez el componente view. Acá lo que estoy haciendo es crear varios view que van a ser varios cuadraditos. También así como en el Flexbox, uno verde, uno azul, uno verde, uno azul, uno verde, uno azul, para hacer que se salga de la pantalla. Y voy a hacer que el scroll view me permita hacer un scroll horizontal. Entonces, para hacer el scroll horizontal, pues el scroll view por defecto hace el scroll vertical. Para hacer el scroll horizontal le pasamos esa propiedad. Entonces, voy a app.js, voy a descomentar el ejemplo 2. Y acá vemos que ya de ahora sí me permite hacer scroll horizontal. Acá en el simulador podemos hacer pues como toda la simulación de lo que haría el usuario. Pues es como táctil. Ejemplo 3. Acá voy a hacer 3 botones. Uno utilizando el componente bottom, otro utilizando touchable highlight y touchable opacity. También estoy importando view porque necesito el contenedor y texto para agregarle texto a los botones customizados con touchable highlight y touchable opacity. Vamos con el ejemplo 3. Y acá están los 3 botones. Pues este dice click here, touchable highlight y touchable opacity. El botón crea pues un botón plano en iOS y un botón con fondo en Android, que sería pues como el botón por defecto que uno ve siempre en esos dispositivos. Y entonces miren, el touchable highlight se utiliza para botones que tienen fondo y cuando le doy clic ilumina ese fondo, y el touchable opacity se utiliza para textos planos y cuando le doy clic él ilumina ese texto. Y ahí estoy utilizando pues el API de alerta que me permite sacar pues este mensaje y darle OK. Ejemplo número 4. Entonces acá voy a utilizar el picker. Acá para crear un picker
este sería pues como el select. Utilizamos este componente y para crear como las opciones en web utilizamos picker.item. Ya esto nos permite crear cada uno de los valores que vamos a poder seleccionar. Label es el texto que se va a mostrar, value es el valor que va a llevar cada una de esas opciones. Y aparte de eso voy a utilizar un texto para mostrar pues como la opción que selecciono en la parte de abajo. Entonces acá está el select. Entonces me crea un select nativo, esto me permite pues como pasar así por cada uno de ellos y apenas le doy clic, él lo selecciona. Ahí abajo se alcanza a ver pues algo pequeño. A ver. Listo. Entonces ahí ya, ahí ya se alcanza a ver. Entonces la opción que selecciono, él la va mostrando ahí abajo. Para el ejemplo 5 vamos a hacer un input de texto. Entonces acá va a importar el text input y el componente view para crear pues el contenedor y el texto para mostrar que funciona el input. Entonces y el input es algo así sencillito, es una barrita. Entonces ahí ya podemos ingresar texto y el texto que yo escriba se va a mostrar acá. Puede ser multilínea, como si fuera un text area. Y él va a aceptar pues ahí como todo el texto que le pasemos. Para el ejemplo 6, el slider. Entonces acá voy a importar otra vez el componente slider, view para hacer el contenedor y texto nuevamente para mostrar pues como el valor de ese componente. Entonces, cuando definimos el slider, él tiene varias propiedades. Acá ya podemos definir cuál es el valor máximo en el número, cuál es el valor mínimo. Le pasamos pues una función para que haga el cambio y le pasamos el valor inicial. Y también le podemos pasar como step, que sería cada cuánto va a aumentar el valor. Entonces acá yo lo tengo que aumente, que el máximo sea 10, que el mínimo sea 0 y que aumente de a 0.5. Entonces nosotros vamos a poder movernos 4.5, 5, 5.5 y así sucesivamente. Y también voy a mostrar ahí pues como en texto los cambios. Entonces ahí se ve el 4.5, el slider lo vamos a poder mover de esta manera y él va a seleccionar el valor. Ahí estás utilizando tu y data margin o me parece, algo así, ¿no? Como ¿Por que qué? pasaste solo el valor y el valor abajo también te lo pasaste sin necesidad de ningún callback, así como bueno, en change o algo así, sino que simplemente esto. Bueno, mira. Él recibe una función on value change, this handle change,
Y acá en Handle Change lo que hago es cambiar el estado de ese valor del slider. Me pareció. Entonces ya él toma ese valor nuevo del estado y como React es declarativo, hace el cambio en la vista inmediatamente. Ejemplo 7. Entonces acá lo que va a hacer es crear un checkbox, un switch. Vamos a utilizar el componente switch, otra vez el view para contenedor y el texto para mostrar el valor. Volvámosle a poner a esto. Todos estos componentes que estoy haciendo de text input, el select, el picker, el slider, este checkbox, todos reciben una función, pues un evento. Yo a todos les pasé el onChange para que cada uno cambie el estado dentro de su componente y actualice el valor. Por eso siempre en el texto pues él va actualizando el valor. Entonces acá este switch recibe un valor y la función pues que va a cambiar ese valor. Bueno, y acá en app, yo todos los ejemplos los tengo dentro de un contenedor que es un scroll view. Pero este scroll view no es horizontal como el otro, sino que este está con el valor por defecto. Entonces este es vertical. Entonces ese es el que me permite pues como hacer este scroll. Entonces este es el switch. Y él se adapta pues como a cómo sería un switch en Android, cómo sería un switch en iOS. Y ahí está cambiando el valor, verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá ya en el ejemplo 8 y 9, lo que voy a hacer es crear dos listas. Una flat list, que sería pues como la lista que muestra todos los elementos, y la otra va a ser uno por secciones. Entonces para esta lista yo creé la siguiente data, que son como hileras, y cada una con un valor React, Vue, JavaScript, Node. Entonces, si vemos por qué es importante utilizar las listas, si nos acordamos de React, cuando nosotros estamos haciendo un mapeo de todos los elementos de una lista, nosotros debemos pasarle una propiedad key. ¿Por qué es importante pasar una propiedad key en React? Porque cuando una lista tiene muchos elementos, React tiene que reconocer exactamente qué elemento de esa lista cambió para solo cambiar ese elemento y no tener que volver a renderizar toda la lista. Entonces, estos componentes de flat list y section list tienen una propiedad que se llama extract key. Lo que va a hacer es, va a ser lo que va a reemplazar la propiedad key en React Web. Porque acá no hacemos pues como el mapeo de todo ese arreglo, sino que hacemos una función que va a renderizar cada uno de los ítems de la lista, que es más un mini componente que es como cómo se va a ver cada elemento. Y después a la lista, en este caso flat list, le vamos a pasar toda la data, esa función que va a ser el componente, cómo se va a ver cada uno de esos elementos, y la propiedad key extractor, que es el cómo va a sacar cada una de esas llaves y se la va a asignar a cada uno de esos valores. Y ya el flat list se encarga de hacer pues como todo el mapeo y mostrar cada uno de los elementos. Entonces, descomentamos. Y entonces la lista se va a ver de esa forma. Yo le puse que cada uno de los elementos tuviera pues un borde grisecito y él ya se encarga de coger todos los elementos del array y mostrar uno por uno. Y cada uno
como yo declaré acá la función que me sacara el ID para ponérselo como la llave, yo le puse para la función keyExtractor, pásele extract key. Y el extract key lo que hace es sacar el ID de cada uno de esos elementos y retornar el mismo ID. Entonces cada vez que pasa un elemento para ser renderizado, él corre esta función, le saca el ID a ese elemento y se lo asigna como llave para que React reconozca cuál es el que está cambiando. Y por último, el ejemplo 9, que ya es la lista por secciones, ya este hay que construirlo de una manera diferente. Entonces acá voy a crear un arreglo con dos objetos, uno con ID 0, ID 1, cada uno va a tener un título que sería el header y va a tener una data que son cada uno de los elementos que va a tener esa lista dentro de cada una de esas secciones. Volvemos a hacer la función extract key para que saque la llave de cada uno de los elementos. Volvemos a crear la función para renderizar cada uno de los elementos, un componente para renderizar cada uno de los encabezados y luego declaramos section list. A este le vamos a poder pasar las secciones, la función renderizar elemento, la función renderizar encabezado y el extractor de la llave. Descomento y ahora sí, acá está la última lista. Cada encabezado aparece con el fondo gris oscuro y con las letras en blanco. Después muestra cada uno de los elementos igual como lo hicimos con el flat list y otra sección. Esos serían pues como todos los componentes que vimos dentro de la lista. ¿Puedo mostrar el Android también? Para ver No sé si acá se pueda ver Android. Nunca lo he hecho en Android, pero voy a probar. Pero tienes instalado Visual No. No. ¿Tienes instalado Android Studio? Sí, No. corre. Si no lo tienes, no va a correr. O por lo menos tener instalado Genomon. No lo tengo. Si quieren le pongo ya en Start y alguien que tenga Expo en el Android lo abre y va mostrando ahí. ¿Estos componentes son nativos de, pues, o propios de React Native? Sí, todos están pues como en el core de React Native. Ellos hicieron pues como toda la lógica por detrás para que cada uno pudiera usar esos componentes. Okay. Y si hay otras librerías, uno las puede usar también. Sí, hay Ajá, sí. Hay también librerías como hay Material UI, Bootstrap, Undesign para React. Hay otras librerías también para React Native. Y funciona pues igual transparentemente. Funciona igual transparentemente como si estuviéramos usando React. Eso es lo importante, el core value, aprende una vez, utilízalo en todas partes. Es porque aprendemos una vez React, ya lo podemos utilizar React Native, podemos utilizar React, React AR, React VR. De pronto ahí me queda, o sea, yo digamos que miro los componentes, está bien, pero de pronto una de las complicaciones que normalmente veo de pronto ahí es preguntar cómo se hacen, por ejemplo, lo que es el manejo de los intents. Yo hago, digamos, un intent para abrir, digamos, por ejemplo, la cámara de la aplicación. ¿Cuál sería el equivalente acá? Bueno, ahí sí no sabría decirte, pues esto es como lo más básico. Igual pues en React Native tiene ya una parte donde tú puedes empezar a insertarle cosas nativas, pues nativas. Porque me entra la duda, porque listo, este es el manejo de toda la vista, pero por ejemplo para manejar la base de datos embebida. Sí, no, ya ahí te toca meterle ya nativo. Sí. Ya él llega hasta cierto punto y ya Él trae unos APIs que son más o menos estándar para las funcionalidades que son nativas, por ejemplo, GPS, cámara, la alerta, las sí, notificaciones. hay cosas siempre que tienes que ir nativo, entonces puedes hacer un bridge con Objective-C o con Java o con Kotlin o con Swift. Claro, con Kotlin y con Swift los bridges son más complejos porque están hechos para que sea fácil hacer un Objective-C y con Java. Si quieres código nativo, por ejemplo, o sea,
evidentemente, por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, a manejar la base de datos en Android, sí, él tiene cierto no es la alcance. misma que en iOS, entonces vas a tener que hacer código particular, pero utilizando React puedes utilizar Firebase o Sí. algún otro tipo de cosas que... Bueno, dos cositas. Una para él, que es, por ejemplo, para React Native existen plugins que son como el de Realm, para que puedas poner la base de datos genérica para la aplicación y sirve para Android y para iOS. Y lo segundo es con respecto a las listas, no sé si de pronto hay forma también de poner colecciones, en vez de que sea como una lista así, como la coleccioncita así de lado. Sí, sí, eso ya depende cómo definas tú el componente que va a renderizar cada uno de los elementos de la lista. Sí, ¿Parámetros o...? pues pero como para generar la vista no, pues ahí ya tienes que utilizar el API de Flex. Como cada elemento va a estar, tiene cierto tamaño y empezar a alinearlos pues con respecto al eje X y al Es eje Y. equivalente en el API normal de UI Collection View, por ejemplo, en iOS, que es que el tema de las listas es que es burdo eficiente porque los frameworks mobile reusan los elementos y solamente renderizan lo que está en pantalla. Sí. Y reusan los demás. Ajá. Pero el UI Collection View, por ejemplo, que es la forma eficiente de hacerlo en Te Swift, toca hacerlo manual toca hacerlo o manual o buscar alguna librería. o que lo buscar haga. alguna librería que lo haga. Y las librerías no todas funcionan en Android. Ah, sí, las librerías hay que tener cuidado que algunas son solo para iOS, algunas son solo para Android o algunas para los dos, pues. Dale. Si yo quería hacer, por ejemplo, un menú, hacer como una single page application que tenga diferentes páginas en el mobile, ¿utilizar React Router o hay algo como equivalente en React Native? En React Native no, pero React Router tiene el API separado para React Router Native. Entonces React Router tiene dos partes, React Router DOM y React Router Native. Y eso te permite crear los mismos links, definir las mismas páginas, definir todas las rutas. Un comentario con respecto a la pregunta del amigo de conectar la parte nativa. Nosotros hicimos, o sea, esa es una de las, por lo menos en nuestra opinión, como de las ventajas más grandes que tiene React Native. Nosotros trabajamos antes con Accelerator, Ion y toda esa tecnología, pero ninguna te dejaba realmente bajar a nativo. Entonces React Native, una cosa se llama React Native Bridge, que es el que te permite hacer eso. El caso que mencionamos nosotros era un lector de hacer swipe de tarjetas magnéticas en un crucero. Entonces, ese lector tenía un SDK que lo proveía el fabricante y eso solo existía como una librería C que se podía incluir en el solución Xcode. Entonces, fue muy fácil porque el React Native realmente te permite crear los métodos que son los que vas a conectar con la parte native desde el código Objective-C y ya, y se comunica. Y igual se puede hacer en Android, pero es realmente poderosísimo. Es una cosa que nos impresionó mucho. Qué bueno que lo dices, sí, para los que pues eso es algo bien importante pues como de React Native. Para los que han trabajado con Ionic y todo eso, React Native sí compila nativo. Pues el código que sale a mostrarse en iOS o en Android sí es nativo y no es un web view como lo hacía Ionic. ¿Alguna otra pregunta? O sea que podemos esperar que el rendimiento sea exactamente que si lo hubiéramos hecho nativamente o qué. Sí, pues tiene sus limitaciones. Pues obviamente esto para crear pues como aplicaciones más bien planas es muy bueno, pero ya si vamos a ir a una aplicación que tiene muchos requerimientos como un juego o algo así, ya sí es mejor programar en nativo. Pero hay aplicaciones nativas muy grandes. O sea, Airbnb, por ejemplo, la aplicación completa es React Native. Sí, eso te iba a mostrar, eso iba a mostrar acá. O sea, Facebook mismo lo creó para ellos mismos. Y Facebook es una aplicación gigantesca. Y lo utilizaron precisamente para mejorar el rendimiento. Ellos estaban con la aplicación nativa, pero utilizaron React Native para que la aplicación fuera aún mucho más rápida, porque ellos implementaron sus propias librerías por allá abajo de optimización. Sí, pues React Native en este momento lo están utilizando, a ver, grandes, Walmart, Airbnb, muchas partes de Facebook lo están utilizando, Instagram, Skype. Entonces,
pues el rendimiento sí es bueno, pero obviamente cuando ya sí vas a un requerimiento muy alto, sí ya no puedes esperar que React Native te rinda en esos casos. ¿Alguna otra pregunta? Más una pregunta es complementar ese tema en la parte de rendimiento. Lo que pasa en general es cuando tú renderizas los componentes y no tienes que tener el ciclo de vida, la aplicación se abre muy lento. Hay un artículo muy bueno que está en Medium que se llama React Slow, React Fast. Eso sería como para complementar a este tema, porque la gente dice, sí, es muy rápido, y así lo es. La cosa es que eso depende más de uno cuando está haciendo la aplicación. Si tú la dejas y dejas que todos los ciclos de vida se compilen, y no haces las validaciones necesarias, eso va a ser muy lento porque cada cambio va a renderizar todo el árbol y pues, todos los componentes se van a volver a pintar. Entonces, eso ya depende de Renderizar todo el árbol, sino que todos los cambios hay unas herramientas para ver mucha gente no lo hace, porque simplemente ya le parece fácil y no trabaja con aplicaciones, mucha data, muchos cambios, no verifica si performance de la aplicación, por cada componente cuántas veces generalmente uno necesita que solamente con una lista se una sola vez, entonces puede uno verificar ese mismo ítem no se esté repitiendo 4 después de pasar. Igual que uno de primerazo, eso como es tan rápido, se va bien. Sí, todo siempre está bien hasta que falla. Empiezas a un teléfono bueno. Sí. ¿Qué aplicaciones no todas tienen 4S? Sí. Es con video. Y los videos pesan 100, 200 megas, entonces empezar a renderizar y re-renderizar hace que el video volviera a empezar a cargar. Entonces ahí es donde uno sí se da cuenta. Sí. Pues si uno, por ejemplo, solo carga texto, pues no se ve tanto. Pero eso no solo es para React Native, es para React En general, como la filosofía, el core. Listo, muchachos, entonces ese sería como el ejemplo. Ya acá en esta última diapositiva les dejé pues como unos links de interés, pues como lo más básico de React Native. La documentación, la página, el home de Expo, que es la aplicación que les di de móvil para leer ese QR que se genera en la terminal y poder ver la aplicación en el celular. Nuevamente el link de Watchman para toda la documentación y todo lo que quieran ver pues acerca de esto. Los dos ejemplos, acá tenemos el link del repo de este ejemplo de React Native y del Flexbox Playground. Los dos pues igual están en React Medellín. Y los links para mis redes sociales, por si alguno quiere entrar a ver los repositorios de GitHub, verlo del Twitter, LinkedIn o Medium por si quieren aprender pues cosas básicas, intermedias y en algún momento avanzadas de React. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí, ok. Bueno, vamos a arrancar con la segunda charla. Esta charla es de una librería de React que se llama Style Components. Entonces, ¿por qué Style Components? ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque siempre hacer estilos, o sea, CSS, y hacer que las cosas se vean bien, es muy difícil. Y hay muchísimas formas de solucionar ese problema. Entonces, Style Components es una librería hecha para React que soluciona ese problema de una forma muy interesante. Ok, entonces lo que les decía, darle estilos a los componentes de React en web es muy difícil.
¿Por qué? Porque podemos escoger hacer CSS normal, hacer Sass, hacer less, stylus, podemos usar CSS modules, podemos usar CSS en JavaScript, podemos escribir los estilos inline. Entonces, hay tantas formas que pues es difícil saber cuál es la correcta. Todas tienen las cosas buenas, cosas malas. Entonces, hoy vamos a hablar de una solución que es CSS en JavaScript. Por ejemplo, en Native, ¿cuál es la diferencia de web? Que no hay CSS, no hay archivos .css. Como se dieron cuenta en el ejemplo de Simo, ustedes declaraban, por ejemplo, text y decían text y abrían un style y le decían va a ser de color tal, la fuente va a ser de tal. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque es muy difícil de mantener. Entonces es como tengo que crearle un objeto diferente a todos los texts o repetir el mismo objeto 100 veces por los 100 texts que hay en mi aplicación. Entonces eso no se siente bien. Otra cosa es que si ustedes han trabajado en web, acá han trabajado en web, ¿quién no ha trabajado en web acá? No. Bueno, si ustedes ya conocen CSS y hacer CSS en un objeto de JavaScript es muy raro, no se siente bien. Y otra cosa que pues también es válida es que su editor de texto o el IDE que estén usando no les va a dar syntax highlighting, o sea, no tienen los colores chéveres a los que uno está acostumbrado en el editor, que también ayuda, ¿sí o no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo hacer estos botones de acá, el primary y el secondary, con diferentes approaches. Entonces, sin style components y con style components, ¿ok? Entonces, bueno, el primer approach es como el que mostró Simón, que ustedes tienen un objeto, las propiedades de CSS que quieren aplicarle a X elemento van a ir en camel case. Entonces es background, mayúscula C, color, border, mayúscula R, radius. Lo mismo con border width, por ejemplo, no pueden usar shorthand properties para unas cosas. O sea, si quieren hacer un border, que uno escribe border, one pixel solid black, acá tienen que hacer border width de 1. ¿Cómo se va a ver? Solid. ¿Cuál es el color? El color que ustedes quieran. Y padding sí deja hacer el shorthand, pero por ejemplo el border no. Entonces, digamos que uno tiene que olvidar cosas de CSS para volverlas a hacer en React Native. Y si están en web tienen que olvidarse de esto para volverlo a hacer al otro lado. No es tan chévere, la verdad. Entonces, digamos, esta función nos va a devolver un objeto. Y nosotros esos estilos los vamos a aplicar acá. Entonces el touchable highlight que nos enseñó Simón, le decimos style y devuélvame ese objeto que vimos en el slide anterior. Y así con toda la aplicación. Entonces es bastante trabajo y no es tan chévere. Así estamos. Entonces, Style Components nos van a ayudar a solucionar eso de una forma muy interesante, es muy chévere. ¿Por qué? Porque es escribir CSS en Native. Es igual que CSS. Vamos a tener syntax highlighting, vamos a poder usar un linter también. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto de JavaScript como el que les mostré, del border width, border style, si ustedes escriben border width con 2 Ws, JavaScript no les va a decir como esto no existe. En cambio, si ustedes usan style components, que es CSS en JavaScript, sí les va a decir como, oigan, esto no existe o esta propiedad está mal. ¿Ok? Entonces, también pueden usar shorthand properties. Y es más fácil de pensar. Es el mismo CSS que yo sé usar en web de toda la vida, lo voy a usar en Native. Acá en el repositorio de React Medellín, en la organización, hay un repo que se llama Native Style Components. Para los que quieran ver el código, ahí está todo listo. A ver, estos slides igual los vamos a compartir al final, entonces no se apuren para entrar o algo. Entonces, bueno, vamos a refactorizar ese componente que les mostré hace rato, que es el de acá,
que es background color, en camel case, bueno, todo esto, que es un objeto JavaScript, lo vamos a volver CSS. Entonces, ¿cómo? Style Components nos da, cuando importamos Style Components, hacemos import style from Style Components, como importan cualquier módulo de ESX, y él nos habilita los mismos elementos primitivos de React Native. Entonces nos habilita el text, el touchable highlight, el view, todos los que dijo Simón, y nos permite agregar CSS. Entonces es el mismo elemento primitivo con CSS encima. Si se dan cuenta acá es background, border-radius, border, se puede usar el shorthand, padding, ya tenemos unidades. Lo mismo acá, por ejemplo el text, style, que es la librería, y le decimos el primitivo de React Native, que sería text. Entonces ese text, ¿qué queremos que tenga? Que tenga un color y que tenga el grueso de la fuente, que sea font weight, que sea bold. Por ejemplo acá, entonces le decimos, queremos que el background, si le decimos que es un botón primario, va a ser de este color. Si no es primario, va a ser blanco. El radius va a ser de 3 píxeles. Acá lo mismo, el border, un píxel, solid. Y si es primario, que le ponga morado. Si no es primario, perdón, que lo ponga el moradito que les mostré hace rato. Y si no, que no ponga nada. El padding sería 15 arriba, derecha, abajo, izquierda. Y lo mismo para el text. Entonces, el color del texto, ¿cuál va a ser? Si es un botón primario, blanco. Si no es primario, morado. Entonces, acá se dan cuenta que es el mismo touchable highlight que vimos hace rato, pero con CSS. Entonces, si ustedes ya saben CSS, ya saben Style Components. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usamos ese código? Perdón. Acá nosotros estamos creando un componente que es touchable highlight y se lo vamos a asignar a este de acá, que es React Medellín button styled, React Medellín button text styled. Sí, o sea, es el mismo touchable highlight con estilos. Entonces, en el método render, ¿qué hacemos? Renderizamos el botón y renderizamos el texto. Entonces ya no ponemos touchable highlight, sino el que tiene estilos. RM button style y RM button text style. ¿Ok? Estos componentes van a recibir las mismas propiedades que reciben los componentes nativos. Entonces, si el touchable highlight recibe un on-click o on-press, este también lo va a recibir. O sea, lo único que hace es ponerle como CSS encima y ya. De resto funcionan igual. Entonces, bueno, ¿cómo uso ese componente en mi aplicación? Lo usaríamos así. Entonces le decimos, vamos a tener un botón que va a ser primary. Entonces él va y dice, hace esta lógica de acá de los props. Donde dice, ¿soy primario? Sí, si soy primario, morado. Si no, blanco. Lo mismo acá. No soy primario. Si no soy primario, morado. Si no, no haga nada. Lo mismo acá el color. Soy primario, texto blanco. No soy primario, texto morado. Que es lo que tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un botón que tiene el primary true. Entonces, morado con texto blanco. Y este, como no tiene el primary, podemos decir que es un botón secundario. Entonces, como es secundario, sería blanco con letras moradas. ¿Sí? Entonces, se vería así. Entonces, el primario, morado, blanco, y el otro pues es al revés, y tiene un border también. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar el código de lo que estamos hablando. A ver, cambiemos esto. Por ejemplo, acá en el app sería el... Uy, esto está muy pequeño. ¿Mucho? Ahí queda bien. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, el componente lo creé en button 2 y button 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver el botón 1. Miren que en esta línea 43, espera, es horrible.
Contrast. No, está igual. No creo que da igual. Bueno. Acá tenemos este text que no tiene style components. Entonces, ¿qué hay que hacer? Margin top de 15, margin bottom de 15. No es, pues, no es chévere. En cambio, este botón de acá, él ya trae los estilos. ¿Cómo está hecho este botón? Entonces, importamos style components acá arriba. Esperen, pongo esto en... ¿cómo será? Light. Ahí mejor. Sí, qué pena. Bueno, entonces acá estamos importando style de style components, la librería. Correcto. Y le decimos, créame un touchable highlight que tenga el background con la lógica que hicimos ahora. Entonces, si le llega una propiedad primaria, que me devuelva el morado, que sería este de acá. Y si no, que me devuelva el secundario. Si se dan cuenta, esto es JavaScript puro, no tiene nada extraño. Es puro JavaScript. Border radius como lo vimos acá, el border acá, el padding lo mismo. Y el text style también es la misma cosa. Entonces, color primario, si es primario, que le ponga morado. Y si no, que le ponga blanco. La fuente siempre va a ser bold. Y acá tenemos el botón como tal. Entonces, en el método render, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo destructuring para no tener que escribir this.props acá, por ejemplo, this.props.primary. Con destructuring lo sacamos acá. Es para no tener que escribir tanto código. Igual podrían haberlo hecho acá como this.props. Props. Lo mismo acá. Y acá this.props. Pero bueno. Entonces, nosotros decimos este botón es el botón con estilos y le decimos si es primario o no. El texto con estilos si es primario o no. Si no le pasan primary, este va a ser falso. Entonces él dice acá como, ¿es primario? No. Entonces usa este de acá, este color. Una pregunta. Sí. A estos componentes que hacemos con style components, además también le podemos pasar estilos inline, por ejemplo, porque si quiero cambiarle el ancho, sí. Ahí podría ser, Sí, se puede. Sí, ustedes esto le ponen CSS encima y pueden igual usar inline y va a funcionar. Bueno, entonces esto lo que hace es coger el primary que le pasaron al botón, acá, está aquí, este primary, que es lo mismo que decir true. Esta es la forma corta. Ay, sorry. Ok, esa es la forma corta. Si quieren hacerlo más explícito, le ponen true. Ok. Entonces, digamos listo, le dijimos que es true. Entonces ese primary llega y se lo vamos a pasar a cada uno de los botones, de los elementos del componente, perdón. Entonces primary. Si llega false, pues ya cambia los colores, Esa es una forma de hacer style components, que es coger los props y pasárselos a cada uno de los componentes hijos que creé. Otra forma que vamos a ver acá es el theme provider. El theme provider viene de style components también. Entonces es un componente que ellos crearon para poder usar temas en la aplicación. Entonces, ¿para qué usaríamos los temas? Nosotros en nuestras aplicaciones siempre tenemos un botón para decir que sí, uno para decir que no, o tenemos alertas. Una alerta roja que es para un error, una amarilla para un warning, una verde para success. Tenemos muchos componentes que tienen variaciones. Entonces los temas sirven para eso. Entonces pueden usar el approach de pasar un prop, como les mostré ahora, o usar este theme provider. Entonces ustedes envuelven su componente. Miren que a este ya no le decimos si es primary o no. Acá arriba estamos diciendo button y es primary. Acá es el button solo. Pero arriba está el theme provider. Entonces le decimos el tema que vas a usar es el primario. Va a ser true o false. True o false. ¿Sí o no? Y en este botón de acá adentro, este código es exactamente igual, excepto acá, que ya no hacemos props.primary, sino props.theme.primary.
props.theme.primary y listo. Acá no le pasamos ningún prop. En el button 1 sí le estamos diciendo como tu valor para primary debe ser true o false. Acá está limpio. El theme provider se encarga de hacer todo lo demás. ¿Ok? Entonces esas son dos formas de hacer las cosas. Y en este de acá abajo sería el approach si no usamos style components, que es un poco feo. ¿Por qué? Porque me toca hacer un método que me devuelva un objeto que me diga cómo va a funcionar. Entonces es lo mismo, background color, this props primary, si es primario me devuelve este, si no me devuelve este de acá. El border radius va a ser 3, este width va a ser de 1, va a ser solid, el border color va a ser este y el padding va a ser de tanto. Por ejemplo, acá me toca hacer un default a null que en el otro lado no estaba. Ups. Entonces, por Dios, si es primario me devuelve el primario y si no me devuelve vacío. Entonces, por ejemplo, eso no tocaba hacerlo en style components. Acá lo mismo, para coger los estilos del texto hacemos este método que me devuelve este objeto acá. Y acá vamos a hacer touchable highlight, que es el primitivo de React Native, y le pasamos este método. Si no quisiéramos hacerlo con métodos, nos tocaría coger como toda esta parte acá, copiarla y acá se la pegamos. Pues, es horrible. Además, imagínense mantener un código de este tipo, es como ¿cuántos botones hay en una aplicación? 30, 40, no sé. Y si decimos, ay, es que este se va a ver un poquito diferente, o este va a tener un borde que el otro no, porque así empiezan los proyectos, empiezan como muy ordenados y dicen, no, solo hay 2 botones, pero luego no, es que este botón va a tener una sombra, pero este otro no, y este cuando el usuario haga A, el botón tiene que hacer B. No, pero puede poner eso en un módulo y luego lo modifica por cada archivo. No. Por eso es más trabajo. O sea, si ustedes tienen un tema, ustedes le dicen como el tema va a ser, no sé, primary con sombra, el otro va a ser primary con tal cosa, y él se encarga de hacer todo lo demás. O sea, hacerlo así me parece que es mucho más difícil y más difícil de entender que hacerlo con style components. Bueno, entonces listo. Si vamos acá este zoom. ¿Dónde está el zoom? Lo más grande que se ve es eso, lo siento. Son los mismos botones, todos funcionan igual, pero tienen los approaches diferentes. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo visto esto, vamos a seguir. Por lo general, en los meetups hacemos ejemplos y siempre son el happy path. ¿Qué es el happy path? Pues que es el camino feliz y lo que siempre funciona. Cuando uno va a ver, es como cuando uno hace un tutorial, es como, vamos a ver cómo hacer sumas y restas en JavaScript, y en la vida real uno no hace eso, uno hace cosas más difíciles. Entonces, en la vida real, un ejemplo sería Gitpoint, que es un cliente de GitHub Open Source, que estaba usando los estilos en línea de React Native, como lo que mostró Simón o lo que mostré ahora en el ejemplo del botón 3. Entonces fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no proponemos usar Style Components? Si alguien de aquí ha hecho Open Source se va a dar cuenta que es un mundo muy bacano. ¿Por qué? Porque es comunidad. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene voto. Cualquier pregunta, cualquier cosa que uno quiera decir, la escuchan. Entonces fue como, bueno, ¿por qué no hablamos de agregar Style Components? Pues, ¿qué tiene? ¿Sí o no? Entonces, arrancó la discusión, al final dijimos como, listo, sí vale la pena agregar Style Components, porque nos va a resolver X y problemas. Y a partir de eso salieron, hasta ahora hay más o menos 36 issues y pull requests con los cambios. Entonces, si ustedes quieren hacer... y en esa fecha estaba el Hacktoberfest, que era algo que hizo DigitalOcean para que la gente se motivara a hacer open source. Muchas veces el open source es
uno lo ve como algo que está muy lejos, que no hay nivel para participar, que seguro yo no voy a hacer nada, no voy a aportar nada a un repo con lo que sé. Y resulta que no. A partir de esto, yo creo que por ahí 15 personas sacaron la camiseta. Entonces, bueno, bien. Hubo muchos pull requests y faltan más. Entonces, por si quieren hacer su primer pull request, ese es un buen issue. Es como coger un componente que está con los estilos inline y volverlo CSS. Y listo. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta clave. ¿Yo debo usar Style Components o no? Como todo en este mundo, depende. Si a ustedes les funciona usar estilos en línea y no tienen ningún problema y les parece que todo ha funcionado perfectamente, sigan usándolos. Si algo está funcionando, no hay que cambiarlo. ¿Ok? Pero si van a empezar un proyecto nuevo o sienten que tienen problemas con Style Component, con la forma en que manejan sus estilos en la aplicación, esa es una buena alternativa. Hay otras alternativas para usar CSS en JavaScript, que es lo que usa Style Components. Una se llama, creo que es Glamorous Native, que es parecida. Entonces, considérenlo. Si van a empezar un proyecto desde cero, también considérenlo. Eso es, pues, probar, no les quita nada. Además, ese es el repositorio de CSS en JavaScript que tiene como más fuerza. Si lo medimos por estrellas de GitHub, es como el que más tiene lejos que el que le sigue. Tiene muchos contribuidores, es un repo muy activo, tiene una comunidad muy grande. Entonces, si van a usar CSS en JavaScript, pueden usar este. También sirve para web, no solamente es native. Entonces, pueden usarlo en sus proyectos web, en sus proyectos native. Y digamos, vamos a usar Style Components para migrar toda la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Como pasó en Gitpoint, fue como listo, componente por componente. Entonces ustedes van, es incremental, un componente de 2, 3, 4, completan los 40 que tienen o los 100 y ya, en un momentico tienen todo migrado. Style Components también tiene algo muy chévere que se llama los primitivos. Entonces ustedes pueden escribir un componente que va a funcionar en native, que va a funcionar en web, es exactamente el mismo. Él hace como el switch y lo pueden usar en un lado o en el otro. Entonces también vale la pena que vean esa parte de Style Components. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta. El uso de estos Style Components también me pueden permitir disociar el CSS del JavaScript. Es decir, pues yo digo que sería interesante si en el árbol del proyecto al final me queda digamos una carpeta con el componente y un archivo de JavaScript y un archivo de CSS y simplemente pues llamarlo para integrarlo usando... No te deja. Tú tienes que hacer... Es que la filosofía del CSS en el JavaScript lo que dice es, ustedes tienen regularmente un archivo que se llama botón CSS. Y el botón tiene un padding, tiene un border, tiene sombras, pero ustedes no van a aplicarle ese estilo absolutamente nada más, pues porque es un botón. O sea, no le van a aplicar ese estilo a una lista, no le van a aplicar ese estilo a un header, no le van a aplicar ese estilo a un párrafo, porque es un botón. Entonces es como, si React son componentes, ¿por qué van a separar el CSS que solamente se va a usar en un archivo de JavaScript? Entonces es como, cojan ese CSS, pónganlo en el JavaScript y listo. Entonces esa es más o menos la filosofía de Style Components. Sí. Lo que pasa es que las personas que trabajan más maquetado, cuando llegan a este tipo de cosas, pues para ellos siempre se les digo, no sé, hojas de estilo. Entonces llegas y les dices, no, puedes usar esto inline, pues para ellos es un sacrilegio, lo peor que les puedo decir. Lo otro es que no están enseñados a reusar componentes. Resulta que como los componentes son reusables, entonces pues no es necesario crear hojas de estilo por allá donde los estilos se puedan reusar, porque realmente estás usando todo el HTML en componentes como el CSS. Entonces a la final no estás haciendo doble trabajo o el trabajo repetido, simplemente lo estás metiendo en un componente y no tiene necesidad, porque de hecho cuando uno empieza a importar hojas de estilo a React, entonces si estás usando Webpack,
Entonces Webpack te va a tirar por allá una alerta de que no encuentra el archivo, de que no encuentra tal cosa, entonces te ahorras un montón de dolores de cabeza en configuración. Pues es una buena opción de hacer. Sabes que también no entiendo que hay gente que no le gusta, entonces están todas las demás opciones. Correcto. Y están también los preconfiguradores, entonces si a alguien le gusta más SAS, al otro le gusta más Style, al otro inglés, también lo pueden usar. Simplemente que React es una librería, no es un framework. Y esa librería es opinionada. O sea, cada quien que coge React tiene su opinión de cómo mejor trabajar con él. Entonces Style Components es simplemente una de las opiniones de alguien que dijo, no, yo prefiero, o sea, mi opinión es que debemos hacer esto así, 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 y es más fácil de hacer. De hecho, se ahorra mucho dolor de cabeza usando Style Components más que al estilo CSS. Gracias, Cam. ¿Pregunta acá? Por ejemplo, para los que quieran como más allá de poner colorcitos, estilos, hay una herramienta que tiene Facebook que es Origami Studio y ayuda mucho también para hacer animaciones o transiciones y pues es muy útil. Ok. Gracias. Sí, es muy bacán y es de Facebook, de hecho. Ok. Gracias, David. Yo una pregunta. Dani. ¿Con este componente se puede hacer el debug del CSS también en el navegador? O sea, también lo muestra. Sí. Lo que hace Style Components es crear un CSS y lo inyecta en la página. O sea, él saca las etiquetas style y uno puede hacer el debugging normal. Él dice como, esta clase es de este componente y ya. Pues uno puede como jugar con eso. Si no está ahí pegado en la etiqueta H1, el color y el background y todo, no. ¿Y cómo maneja él los scopes para los componentes que están? Lo que hace esta librería y las demás de CSS en JavaScript y los CSS modules es decir como, por ejemplo, coge el nombre del archivo, botón, y le agrega un hash. Entonces botón, guión bajo, 3 números, 3 letras al azar, mayúscula, minúscula, entonces no hay probabilidad que haya colisiones. Entonces cada componente tiene su estilo aparte y listo. ¿Qué más les iba a decir? ¿Allá? Sí. La parte de React Web es muy famosa como la capacidad de Webpack de poner un CSS para un componente y meterlo, o sea, importar el CSS, pero no CSS de toda la página, sino CSS para cada componente. Entonces, ¿qué diferencia habría con Ok. Lo que tú dices son CSS modules, o sea, yo hago el CSS para mi componente, aparte, y lo importo. Entonces, con CSS modules, pues yo tuve experiencia hace como 6 meses más o menos, y era un problema hacer el nesting. Es como cuando uno tiene un div y adentro un UL y un LI, y así, si uno quiere hacer un selector que es como el div, y luego el UL, y luego el LI, eso no se puede hacer con CSS modules. Con Style Components la idea es que no hagamos eso porque son componentes, son cosas muy chiquitas. Si nosotros terminamos haciendo Style Components de una cosa de 30 componentes, pues está mal. Pues no es el propósito de esa librería. Ok, bueno, sí, uno creo que puede hacer mucho más que CSS modules para responder allá. Y para complementar lo que dijo Cami, es que cuando empezó React fue como, uno cómo va a escribir HTML en JavaScript, eso es un sacrilegio, eso está mal, a mí me han enseñado diferente. Pero uno lo prueba y es como, no, sí es chévere, sí me gusta. Y eso lo promueven otros frameworks también. Pues uno puede terminar escribiendo HTML en Angular, por ejemplo. Pues si uno quiere lo separa o no, pero lo puede escribir ahí mismo. Entonces es darle la oportunidad. Y las cosas están cambiando muy rápido, entonces ¿por qué no ensayar? Si no me gusta, pues no lo sigo usando. Pero si escribimos HTML en JavaScript, pues ¿por qué no escribir CSS en JavaScript también? Pues darle el chance a Style Components. Yo le digo es más como por el tipo de legibilidad al momento de uno poder observar el código. Correcto. Igual pues ahí como para complementar en lo que estás diciendo, si seguimos pues bien como la filosofía de las buenas prácticas de componentes, cuando estamos estilizando, los componentes que llevan los estilos deberían ser los más pequeños de todos. Es correcto. Entonces lo que tiene Style Components no debería ser difícil de leer porque es
debería ser un código pues muy específico, por ejemplo para el botón, un input o un link. Entonces ahí no debería ser difícil. Ya si los componentes son más grandes y van a tener mucha lógica, ahí ya no deberían haber estilos. Se deberían partir esos dos componentes, los que son de presentación y los que son contenedores o con esa lógica. Correcto. Piensen en que Style Components y en React en general como un Lego. Entonces uno con una ficha de Lego no hace absolutamente nada, pero si empieza a juntar 10, 20, 30, 50 fichas, arma algo. Entonces así es React, es lo mismo, la misma cosa, armar Legos pequeños que van a formar cosas mucho más grandes. Con Style Component, ¿cómo funciona la herencia pues, de esos estilos dentro de los componentes? Es decir, si yo hice un componente, pues como el ejemplo que vos tenías, yo los separé, tengo el componente botón y el componente texto, y los dos tienen estilos diferentes, entonces el texto me va a heredar los estilos del no, cada componente es individual, pero como uno les puede pasar props o le puede decir como ese es el tema ABC, él se puede comportar como tú quieras, sino que es lo que te digo, son Legos. Acá serían dos Legos, sería el botón y el texto. Entonces esas dos fichas de Lego me forman un botón que tiene un texto blanco y un fondo morado, o al revés. ¿Sí? Entonces dependiendo de lo que le llega por props, él se comporta de una forma o la otra. ¿Alguien más? ¿No? Ok, todo esto ya es el código está en el GitHub de React Medellín, para que si tienen curiosidad cómo hacerlo, ahí pueden ver el código. Si tienen más preguntas, se les ocurre más rato, entren en Slack. Nosotros estamos pues para compartir lo que sabemos, y si no sabemos, pues lo buscamos y entre todos solucionamos. Ok. Bueno, muchachos, la última cosa antes de salir, tenemos como varias ideas, hay varias como noticias ahora de cierre. Entonces, ¿qué es lo primero? Los Hack Nights. El año pasado hicimos un taller y nos fue bien, pero queremos ensayar algo diferente. Entonces, ¿qué son los Hack Nights? Lo que queremos hacer es, por ejemplo, yo tengo la idea de hacer una aplicación que, no sé, me ayuda a pedir el mercado, pero no tengo equipo o no sé cómo desarrollarla o estoy bloqueado en unas cosas o no sé si la estoy haciendo bien. Para eso son los Hack Nights, para que nos reunamos 3 horas por la noche y digamos como, bueno, tengo este problema y los mentores, que seremos Felipe, Simón, yo y los que quieran ser mentores, les ayuden a desatascarse. O si quieren... Entre todos. Sí, ¿no? Entre... Que todos estén ahí como aportando todas las ideas. Que es como una mini hackathon, pues de 3 horas. Entonces, o tengo este proyecto, está pasando esto, o tengo esta idea, ¿quién la quiere hacer conmigo? Entonces, para que conozcamos gente, esto es una comunidad, no solamente es como venir, no hablar con nadie e irme a la casa. Acá también tienen que, pues entre más socialicen es mejor. Y cuando ustedes tienen un problema y se lo cuentan a alguien, el cerebro actúa de forma diferente y les ayuda a entender que está mal. Entonces, los Hack Nights, vamos a poner una fecha, arrancaríamos en marzo, entonces va a ser aquí en Atom House también para que vengan y conozcan gente, desarrollen ideas y bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Todos son bienvenidos, desde el más experto hasta el que no sepa React. Si tienen la idea y a alguien más le suena que ya sepa, pues ahí tienen un equipo. Entonces, bueno. Claro, no, lo ponemos en Meetup, de una. ¿Qué más tenemos? Aquí están las redes, pues lo más importante el GitHub y Slack para que chateemos. Y lo último es que tenemos stickers. ¿Quién los tiene? ¿Ya lo repartieron? No, pues si quieren. Pongámoslos allá. ¿De todo? Oh, por Dios. Bueno, está bien. Gracias. Ok. Bueno, ya eso era todo. Nos vemos en... No vamos a hacer encuesta de que... sí. ¿Quién la tenemos en Google o no? Vamos a mandar una encuesta
para que nos digan qué les pareció el meetup, qué quieren ver, qué no les gustó. Perfecto. Ok, entonces la pasamos por meetup.com y por Slack. Porfa, llénenla, se demorarán 1 minuto, serían 2-3 preguntas y eso ayuda a que la comunidad crezca. Y temas interesantes para... Sí, o si quieren ser speakers también digan, acá no tienen que ser el man más teso y la vieja que más sabe, no. Cualquier tema es bienvenido, para eso es la comunidad, para que nos arriesguemos a salir. Y cuando ustedes enseñan, aprenden más porque tienen que preparar el doble. Entonces anímense y bueno, gracias por venir.